Vamos a pasar, hermanos, al catecismo. Es el día número 33, domingo 33. Y la semana pasada estuvimos con nuestro hermano Alex Jr. Y comenzamos la parte de acción de gracias o agradecimiento en nuestro catecismo, hermanos. Y antes de eso, cuando recién comenzamos, vimos la miseria del hombre. No sé si recuerdan que fue el primer tema con el que empezamos. La miseria del hombre, después vimos cómo es la redención del hombre y cómo puede ser esto posible. Y después de aprender estas cosas, ahora vamos a aprender la doctrina de la gratitud, que después de ver nuestra gran miseria y ver el glorioso plan de redención, ahora nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad como aquellos que recibieron perdón a través de la sangre de Jesucristo? Y si no entendiéramos, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa y el gran poder con que Dios hizo ese plan de reconciliación con el hombre, ¿cómo podríamos dar gracias al Señor? No habría una base para estar agradecidos. Pero ahora sabemos de qué hemos sido rescatados, sabemos quién fue aquel que nos rescató. Y a partir de esto hay una adoración sincera de nuestro corazón hacia Dios por su gran bondad. Y ahora, hermanos, vamos a poder ver cómo un hombre verdaderamente puede obrar para la gloria de Dios en acción de gracias. La primera pregunta, hermanos, número 88, dice: ¿en cuántas partes consiste la verdadera conversión del hombre? Leamos la respuesta juntos, hermanos. En dos partes: la mortificación del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una exhortación para los hombres, que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir viciada al pecado. Y en el mensaje del Evangelio, hermanos, hay un factor de gran urgencia, porque aquellos que han escuchado el Evangelio y no se han arrepentido están en grave peligro de condenación. Y ninguna situación, hermanos, que estemos viviendo de pecado o alguna situación personal que alguno de ustedes esté viviendo les debe impedir venir al Señor en arrepentimiento. Porque la exhortación de nuestro Señor Jesús es: ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. ¿Y qué significa estar preparado? Venir en arrepentimiento delante de nuestro Señor, para que cuando Él venga no encontremos juicio, sino que podamos ver su gloria y podamos estar con Él toda la eternidad. Y si tú consideras que no estás preparado para esto, considera estas siguientes preguntas y considérate a ti mismo y tu vida personal. La pregunta 89, vamos a seguir, dice: ¿qué es la mortificación del viejo hombre? Y la respuesta es un sincero pesar por haber ofendido a Dios con nuestros pecados. También es odiarlos cada vez más y huir de ellos. Para poder tener verdadero pesar del corazón, hermanos, viene por el conocimiento del pecado y de la ira de Dios. Y eso solamente se puede conocer a través de la predicación de la ley de Dios, porque ahí es donde nos vemos en un espejo y vemos nuestra maldad, vemos la consecuencia de nuestra maldad, la ira de Dios, y entonces viene un pesar al corazón del hombre por haber ofendido a Dios, y entonces viene el aborrecimiento del pecado y nos queremos alejar de él, como dice la respuesta, queremos huir de nuestro pecado. Pero quiero, hermanos, que consideremos dos tipos de pesar o de arrepentimiento que podemos ver en la vida cotidiana y en las Escrituras. Hay uno que conduce a la salvación, un pesar que conduce a la salvación y al arrepentimiento, y otro pesar que es simplemente para condenación. Judas, hermanos, el Iscariote, ladrón, según la Biblia, narra que al ver que Jesús estaba siendo condenado, él se arrepintió y lanzó las monedas de plata por las que había vendido al Señor a los ancianos. Y bueno, la Biblia usa la palabra que se arrepintió. Otro ejemplo es Esaú, descrito como
fornicario y profano, según las Escrituras. Pero él también, después de haber vendido su primogenitura por un plato de sopa, al ver lo que había perdido, la Biblia dice que con lágrimas deseaba él esa bendición que había perdido. Y esto me gustaría, hermanos, que consideremos que tenemos que tener cuidado de no confundir este arrepentimiento falso que conduce a la condenación, tal como Judas y Esaú fueron condenados, con un arrepentimiento sincero que conduce a la salvación. Muchas veces llorar al escuchar inclusive una predicación, o sufrir o lamentarnos por una decisión que tomamos y querer enmendarlo, muchas veces eso no conduce a la salvación. Porque muchas veces estamos preocupados y arrepentidos, pero por las consecuencias que van a venir a nuestra propia vida, y nos duele saber que vamos a sufrir ahora por el error que cometimos, pero no estamos dolidos por haber ofendido a Dios. Esa es una gran diferencia. Pablo dice a los romanos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora bien, en la mortificación, hermanos, aquel hombre que se da cuenta que ha ofendido a Dios, y esa es la base de su arrepentimiento, y no los dolores que le va a causar la decisión que acaba de tomar, sabemos que va a ser confirmada esta redención a través de sus obras, porque se ha despojado de su antigua naturaleza. Por eso la palabra nos dice en Joel capítulo 2, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios. No solamente es algo exterior el arrepentimiento, sino que es algo interior, en una obra gloriosa del Espíritu Santo que nos transforma a vida nueva. Y para ver eso vamos a la siguiente pregunta: ¿qué es la vivificación ahora del nuevo hombre? La respuesta, juntos, hermanos, es gozarse de todo corazón en Dios por medio de Cristo, y vivir con amor y deleite según la voluntad de Dios en toda buena obra. Como les decía en la pregunta anterior, el cambio de nuestra naturaleza corrupta que heredamos de Adán, y en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, después de la predicación del Evangelio, ahora desea cosas que antes no deseaba. Nosotros aborrecíamos el bien y amábamos nuestro pecado y la maldad, y en un momento comenzamos a amar aquello que Dios aprueba. Eso solamente puede ser a través de la predicación, hermanos. Por eso es tan importante ir y predicar la ley de Dios y el castigo para el hombre pecador y las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. ¿Cómo podemos saber si nuestra conversión o si nuestro pesar es verdadero? Nuestra vida es cambiada de una manera sobrenatural y nosotros mismos no nos reconocemos, y nuestra esposa o nuestro esposo no nos reconocen. Nuestra familia ahora están en desacuerdo con nosotros porque amamos la verdad y ahora queremos alejarnos de las situaciones pecaminosas en las que estuvimos antes. Y todo esto no es fácil, hermanos. Ustedes que han venido al Señor a una edad adulta saben que esto trae situaciones familiares difíciles, separaciones familiares muchas veces, divisiones. Y Pablo, en una exhortación también a los Gálatas, les recuerda en amor que el deseo de su carne siempre va a ser en contra de las cosas buenas espirituales, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:17. Y esa guerra, hermanos, se libra dentro de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo ha venido a morar ahora en nosotros. Y todo esto, hermanos, no es por las buenas obras del hombre. Todo esto es por medio de la fe que nos ha sido dada. Y un ejemplo, hermanos, que vemos en Romanos capítulo 4 es Adán. Adán y Abraham es la diferencia. Y Pablo dice: al que obra no se le cuenta la gracia como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en la respuesta, hermanos, podemos ver que habla de que tenemos que vivir con amor y deleitarnos en toda buena obra según la voluntad de Dios. Y sin fe es imposible amar. Sin fe no hay amor en la vida de un hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe no podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, y sin fe no podemos gozarnos ni deleitarnos, como dice la respuesta en la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros llegamos a amar a Dios, es porque Él nos amó primero, y cuando escuchamos la palabra predicada y la obra del Espíritu de Dios sobre nuestro corazón para transformarnos, y fuimos humillados, cada uno de nosotros, por el dolor de nuestro pecado, y después conocimos la reconciliación y nos pudimos deleitar entonces. Y no es un deleite simplemente por decir la palabra, sino que hay un verdadero gozo en el corazón del hombre redimido, que sabe de que ha sido rescatado, que sabe de la gran condenación de la que íbamos a ser parte y que ahora salvación ha sido otorgada al hombre pecador. Hermanos, yo sé que todos aquí sabemos estas cosas y gloria a Dios por eso, que se predica la verdad del Evangelio en esta iglesia cada domingo. Y la iglesia local, hermanos, debe llevar también a deleitarnos en volver a escuchar estas cosas en la comunión de los santos, hermanos, buscando deleitarnos en la palabra de Dios, en la comunión, en los cantos, en escuchar la predicación y decir amén a la gloriosa verdad de Dios. Y cuidarnos, hermanos, cada uno de nosotros, entre nosotros y personalmente, nuestro propio corazón. El salmista en el Salmo 19 dice, él en una oración al Señor le dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y la vivificación del nuevo hombre, hermanos, como dije, se ve si nosotros perseveramos en las malas obras después de decir que creímos. Entonces, hermanos, pongamos mucha atención a lo que el Evangelio dice y seamos rescatados de la ira venidera si no hemos sido transformados de nuestro corazón, hermanos, si no practicamos las buenas obras. Y eso nos lleva a la pregunta 91, la pregunta final. Dice, ¿pero qué son las buenas obras que un creyente debe hacer? La respuesta dice, solamente las que proceden de la fe verdadera y son realizadas en conformidad a la ley de Dios y para la gloria de Dios, no las que se basan en nuestras buenas intenciones o en mandamientos de hombres. Hermanos, para la adoración a Dios no es suficiente hacer algo que no es malo en sí o que Dios no prohíbe explícitamente en su palabra, sino que debemos enfocarnos especialmente en aquellas cosas que Dios ordena en su palabra. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto nos debe llevar a la Escritura. Por eso es tan importante que la Biblia esté en medio del servicio y de ahí obtengamos las cosas que la iglesia debe practicar. Y como un ejemplo, hermanos, hay un pasaje en 1 Samuel capítulo 15 que me gustaría leer para que podamos en la práctica ver cómo esto puede ser un error en el que podemos caer y debemos cuidarnos. Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que en la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y en este pasaje, hermanos, Saúl había sido enviado a destruir a Amalec y a los amalecitas y todas sus posesiones. Y Saúl, en vez de hacer esto, fue y tomó prisionero a Amalec, y el pueblo tomó del ganado de los amalecitas, y empezaron a hacer sacrificios a Dios con este ganado. Y eso parecería bastante piadoso de un pueblo que está sacrificando ofrendas al Señor. Pero Dios desechó a Saúl por causa de su desobediencia, porque él fue enviado a destruir completamente a los amalecitas, y no lo hizo así, sino que él en su propia mente pensó que era lo mejor, y así desechó las palabras de Dios. Y un principio bíblico, hermanos, que podemos ver en estas cosas es anhelar hacer lo que Dios manda en su palabra
y dejar de practicar aquellas cosas que nosotros creemos que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que nos congreguemos, que leamos la Escritura, que oremos, que mantengamos la comunión de los santos y nos soportemos en amor. Y muchas veces esto es lo último que hacemos y creemos que otras cosas que se nos ocurrieron a nosotros pueden funcionar mejor. Debemos tener cuidado, hermanos, porque ese es un tema bastante delicado en la iglesia. Hay otro pasaje, hermanos, en Ezequiel que dice: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Hay cierto cuidado, hermanos, que debemos hacer muchas veces cuando estamos en situaciones fuera de la iglesia donde buscamos agradar a Dios con lo que hacemos, o la manera que hablamos, inclusive lo que decimos que Dios dijo, como ahora yo mismo que estoy explicando este catecismo, tengo que tener mucho cuidado en lo que estoy hablando, porque esas son las palabras del Señor. Y cuando hacemos algo, hermanos, que nos puede llevar al pecado o puede llevar a la mala interpretación de lo que estamos hablando o haciendo, debemos de tener cuidado y evitar todas las cosas que Dios explícitamente no ordena en su palabra. Las obras, hermanos, que hacemos, que son consideradas buenas, es importante que sean hechas en amor. Pablo dice así en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, al ver este pequeño catecismo, estas 4 preguntas, debemos de considerar la mortificación y el pesar del corazón al conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ver si nuestras obras son obras de un hombre vivo o de un hombre que sigue muerto en sus delitos y pecados. Y así también cuidemos a nuestros hermanos de andar juntos como iglesia local en las buenas obras, y que el amor, hermanos, esté entre nosotros siempre en todo lo que hacemos y busquemos juntos la gloria de Dios en todo lo que hacemos, desde la lectura, la oración, los himnos que entonamos y la predicación de la palabra, que podamos decir amén y que podamos, hermanos, honrar al Señor en todo lo que hacemos.